Buenas noches con todos y todas, y gracias por acudir a esta invitación del Foro Latinoamericano de Paulo Freire, un tema muy importante como es la educación y la ética, desde una mirada freiriana. Para compartir este espacio virtual, tenemos como principales invitados a nuestro amigo Gerson Tenorio dos Santos, desde Brasil. Es un profesional licenciado en Letras y Pedagogía, con el grado de máster, maestría y doctorado en comunicación y semiótica de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, docente de la Universidad Metropolitana de Santos, Sao Paulo, Brasil. Es un gran profesional, excelente en la parte de conferencias internacionales, ¿no? Aparte de eso, también tiene una experiencia de docente en el sistema educativo estatal, y se ha desempeñado como técnico educativo en el año 1989 a 1990 en la red de educación municipal en el proyecto interdisciplinario desarrollado a partir de la idea de Paulo Freire. Qué interesante, qué rica experiencia que nos va a transmitir hoy día durante la administración, dice, de Erundina, cuando Paulo Freire era secretario de Educación. Qué suerte, ¿no? Que lo ha podido ser parte de esa experiencia de nuestro delegado de Paulo Freire. Autor de muchas obras, como es Inmortalidad y Cinesquismo, hacia una semiótica del sistema religioso, Ensayos de Psicología y Religión, y otras obras también que de repente ingresando a la página de él podemos encontrar. Aparte de eso, también tenemos la participación de nuestro presidente, el magíster Oscar Guaranga Ross, presidente del Foro Latinoamericano de Paulo Freire, docente universitario en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y docente universitario de la Universidad de Huánuco, Emilio Valdizá. Oscar, pues, ha estado durante todo este tiempo, desde que asumió la presidencia del Foro Latinoamericano, promoviendo el pensamiento de Paulo Freire y de qué manera nosotros vamos potenciándonos en este pensamiento tan importante y trasladarlo al campo educativo, ¿no? Trabajar nuestras experiencias pedagógicas desde esa visión holística, de esa visión trascendental. Bueno, para empezar, como un preámbulo, antes de empezar, es importante recordar, pues, cuáles son las ideas principales de Paulo Freire. La pedagogía de Paulo Freire nos propone una lectura crítica del mundo que no genere desesperanza, sino que nos permita a cada uno de los profesionales ver la resistencia, las formas de salir adelante, de la construcción de lo nuevo, las posibilidades permanentes que tenemos los seres humanos de reconstruir nuestra vida. El planteamiento importante en la educación liberadora es destacar en la pedagogía propuesta por Paulo Freire, que sostiene que los seres humanos aprendiéramos a leer no solamente las palabras, sino también leer nuestro mundo, nuestro contexto. Esto implica el desarrollo del conocimiento crítico, potenciar el pensamiento reflexivo, auspiciar la reflexión del individuo y también desde un punto de vista colectivo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hablaríamos nosotros de una pedagogía cooperativa, cooperante, no colaborativa, que tanta falta nos hace en estos momentos de crisis que estamos viviendo, ¿no? Cada uno sabemos el momento de crisis política, de crisis de falta de entendimiento, falta de trabajo en equipo, falta de una idea en conjunto, ¿no? Que tanta falta nos hace. Y creo que en estos momentos es muy importante reflexionar en este espacio. Un poquito para ya decirles que empecemos, tenemos pues la ética para Paulo Freire. Pues él considera que es una herramienta a través del cual se puede plantear una reflexión sobre lo importante en el comportamiento de las personas en el ámbito profesional. Esto no escapa de las consideraciones de la ética, porque antes de ser profesional se es persona. Qué importante sería, ¿no? Desde nuestra reflexión,
que la educación y la ética sea un binomio importante en la formación del educando. Queden nosotros, los profesionales en la educación y también los otros profesionales, asumir esta enorme responsabilidad. Bien, entonces vamos a tener como nuestro primer ponente, Gerson Tenorio dos Santos, a quien le damos la bienvenida a este espacio virtual para que toque este tema tan importante que es la educación y la ética. Va a tener un espacio de 20 minutos y el que le sigue también va a ser nuestro amigo Oscar Guaranga, también por un espacio de 20 minutos. Después tendremos algunas preguntas, ¿no? Al público en general, también con el tiempo, ¿no? O los 2 minutos que van a ser de respuesta. Pero empecemos con Buenas noches, buenas noches. Gerson Tenorio. Hola, hola. Buenas noches a todos, a todas. Me voy a hablar en portugués. Creo que todos se van a comprender lo que digo, pero que me voy a hablar en portugués porque me voy a pasar a ustedes algunas ideas directas de Paulo Freire en portugués. Entonces voy a hablar despacito y creo que todos se van a compreenderme. Primeiramente, eu queria agradecer a todos e todas que estão aqui neste encontro virtual, a todos os nossos colegas do Peru, professores, professoras, em especial gostaria de agradecer imensamente ao professor Oscar Guaranga pelo convite que me fez, e eu queria estender também esse agradecimento a todos os nossos alunos que estão aqui presentes também, alguns alunos da nossa universidade, da Universidade Metropolitana de Santos. E também gostaria de agradecer imensamente a todos os professores e professoras do Brasil e do Peru, em especial neste dia. Não sei se aí no Peru é o Dia dos Professores, aqui no Brasil é o Dia dos Professores, né? Aí é também, Lucy? Aí também é o Dia dos Professores? Não sei se... Sí, somos docentes. Sí, sí. También, então? Sí, claro. Sí. Entonces, parabéns a todos os professores e professoras aqui presentes e a todos aqueles que não estão, mas que, enfim, né, serão agraciados, né, por as palavras do Paulo Freire, né, que são importantíssimas quando se toca, especialmente no tema da ética e da educação. Bom, eu vou passar um slide, Lucy, né, com algumas ideias do Paulo Freire, para a gente ter um conjunto de ideias que são fundamentais para que compreendamos o ser humano como uma presença no mundo, com o mundo e com os outros. Presença que, reconhecendo a outra presença como um não eu, se reconhece como um si próprio. Presença que se pensa a si mesma, que se sabe presença, que intervém, que transforma, que fala do que faz, mas também do que sonha, que constata, compara, avalia, valora, que decide. Perdón, Gerson, me dice que ya puedes compartir. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Ahora sí. Qué bueno. Voy entonces a compartir. Ya, sí. Sí, entonces me voy a leer. Entonces, estou acá nesta parte que diz. Quer dizer, sim, no meio do slide, quer dizer, mais do que um ser no mundo, o ser humano se tornou uma presença no mundo, com o mundo e com os outros. Presença que, reconhecendo a outra presença como um não eu, se reconhece como si própria. Me vou ampliar. E... sí, sí. Oscar, me voy a ampliar. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo?
No es mío eso. Tiene que cerrar. Cerrar. Pégale. No sé qué es. Sal, otra vez ingresas. Sal una vez, ingresas después. Ahí está. Qué buena foto. ¿Ya? Para que pueda seguir compartiendo El control las no es mío. diapositivas, para que pueda compartir la diapositiva, haga clic en la diapositiva que continúa, Haga que clic en está a su la izquierda. diapositiva número 5, en la 5. Haga clic en la 5. Haga clic en la 5, Gerson. 5. Sí, en la diapositiva número 5. Que está a su izquierda. Sí, no. Y eso. Vamos. Vamos a volver a entrar. Sí, no es Ya. ese. Gravando o vídeo mais incrível do mundo, um siri fazendo barra. Vamos, seu siri, dê seu depoimento. No sé qué hubo. Tô malhando pro carnaval, velho. Fica forte, tá ligado? El señor Oscar Sai está na mão compartiendo com os cara lá, pantalla porque también. pode ir pro carnaval de Salvador, o bicho pega. Vim de Valença aí pra curtir esse carnaval. Gravando o vídeo mais incrível do mundo, um siri fazendo barra. Vamos, seu siri, dê seu depoimento. Partido de fútbol de anoche. Tô malhando pro carnaval, velho. Pra ficar forte, tá ligado? Ahí está. Pra sair na mão com os caras lá, porque... Ok. Intentar. Danos un minuto para terminar de leer la diapositiva. En el número 5 hace el clic. Un minuto. ¿Ya? Y Ahí está. vamos a intentar. Então, presença que reconhecendo a si, outra presença como não eu, se reconhece como si própria. Presença que pensa a si mesma, que se sabe presença, que intervém, que transforma, que fala do que faz, mas também do que sonha, que constata, compara, avalia, valora, que decide, que rompe. E é no domínio da decisão, da avaliação, da liberdade, da ruptura, da opção, que se instaura a necessidade da ética e se impõe a responsabilidade. A ética se torna inevitável e sua transgressão possível é um desvalor, jamais uma virtude. Bom, esse é um primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, que é a relação entre a ética de mercado e a ética universal para Paulo Freire. Então, essa é a ética universal, que ele opõe à ética de mercado, que é a ética do lucro, a ética que consome, a ética que desumaniza. O outro aspecto é a ética e a estética, que é um outro elemento que vai comparecer fortemente na obra do Freire. Então, ele vai dizer, na pedagogia da autonomia, ele vai dizer o seguinte, é o tópico 1.5. Ensinar exige estética e ética. A necessária promoção da ingenuidade e a criticidade não pode ou não deve ser feita à distância de uma rigorosa formação ética ao lado sempre da estética. Docência e boniteza, aí essas duas, docência e boniteza andam de mãos dadas. Cada vez me convenço mais de que desperta com relação à possibilidade de enveredar-se no descaminho do puritanismo, a prática educativa, que tem que ser em si mesmo um testemunho rigoroso de decência e de pureza. Uma crítica permanente aos desvios fáceis com que somos tentados, às vezes ou quase sempre, a deixar as dificuldades que os caminhos verdadeiros podem nos colocar. Mulheres e homens, seres históricos sociais, nos tornamos capazes de comparar, de valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper. Por tudo isso, nos fizemos seres éticos. Isso está na pedagogia da autonomia. Ou seja, aqui, Paulo Freire, ele sempre relaciona a docência com a boniteza, né? A beleza, né? A boniteza.
porque ele diz que essas duas coisas estão sempre de mão dadas, ou seja, na ação ética do educador sempre há um componente de estética, sempre há um componente de beleza, a dimensão do ser mais, a dimensão do amar a vida, da esperança, todos esses aspectos estão presentes nessa relação entre estética e ética. Em outra parte, ele diz assim, na Pedagogia da Indignação, ele diz: jamais pude pensar a prática educativa de que a educação de adultos e a alfabetização são capítulos, intocada pela questão dos valores, portanto, da ética, pela questão dos sonhos e da utopia, quer dizer, das opções políticas, pela questão do conhecimento e da boniteza, isto é, da gnosologia e da estética. Ou seja, então, Paulo Freire sempre relaciona a questão do conhecimento, que é a gnosologia, com a questão da estética, ou seja, a questão da estética para ele se nutre dos sonhos, se nutre da utopia, se nutre da dimensão do ser mais do homem, para além desta ética de mercado, esta ética impositiva que impõe a desumanidade, impõe o controle de uns sobre os outros, impõe uma sociedade injusta em que se geram cada vez mais os desvalidos, cada vez mais o oprimido. Um outro aspecto que também me parece muito importante destacar é a relação entre ética e transgressão. Também na pedagogia do oprimido, Paulo Freire vai falar disso. Ele diz assim: o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético, e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. Precisamente porque éticos, podemos desrespeitar a rigorosidade da ética e resvalar para sua negação. Por isso, é imprescindível deixar claro que a possibilidade do desvio ético não pode receber outra designação senão a de transgressão. O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente a sua sintaxe e a sua prosódia, o professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que ele se ponha em seu lugar, ao mais tênue sinal de sua rebeldia legítima, tanto quanto o professor que se exime do cumprimento de seu dever, de propor limites à liberdade do aluno, que se furta ao dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à experiência formadora do educando, transgride os princípios fundamentalmente éticos de nossa existência. Ou seja, essa transgressão, a transgressão da ética, a gente transgride porque somos humanos, porque somos seres fundamentalmente éticos, mas a transgressão aos princípios éticos, no que diz respeito a toda essa dimensão do desrespeito ao aluno, o desrespeito à sua vivência, o desrespeito à sua prosódia, o desrespeito ao mundo em que ele vive, às experiências que ele tem, isso para Paulo Freire é um aspecto antiético, né, no sentido de desvio da ética. Paulo Freire fala em transgressão sempre no sentido de desvio da ética, e isso para ele não é aceitável. E um outro aspecto que eu queria trazer também, né, um quarto aspecto da relação entre ética e educação, é a dimensão prática. Paulo Freire sempre ressaltou que há sempre uma dialética entre a teoria e a prática. E aqui ele vai falar dessa relação entre ética e prática, também na pedagogia da autonomia. Ele vai dizer: a luta dos professores em defesa de seus direitos e de sua dignidade deve ser entendida como um momento importante de sua prática docente enquanto prática ética. Não é algo que vem de fora da atividade docente, mas algo que faz parte dela. O combate em favor da dignidade da prática docente é tão parte dela mesma quanto dela faz parte o respeito que o professor deve ter à identidade do educando, a sua pessoa e seu direito de ser. O outro ponto, ele diz assim, ensinar, numa outra parte, o Paulo Freire vai dizer assim: ensinar, enquanto ensino, testemunhar aos alunos o quanto me é fundamental respeitá-los, respeitar-me, são tarefas que jamais dicotomizei.
Nunca me foi possível separar em dois momentos o ensino dos conteúdos da formação ética dos educandos. A prática docente, que não há sem a discente, é uma prática inteira. O ensino dos conteúdos implica o testemunho ético do professor. A boniteza da prática docente se compõe do anseio vivo de competência do docente e dos discentes de seu sonho ético. Não há nesta boniteza lugar para negação da decência, nem de forma grosseira, nem farisaica, ou seja, através de fingimento. Então, ou seja, nessa perspectiva, o Paulo Freire, ele entende que há uma relação íntima entre ética e entre a prática do professor. Essa prática do professor, ela deve estar sempre atrelada à questão ética. Por quê? Paulo Freire, ele é crítico dos conteúdos que são vazios, crítico dos conteúdos que ele chama de bancários, crítico daqueles conteúdos que não têm o menor sentido para a vida do nosso educando. Então, faz parte da prática docente esta relação íntima com a ética, ou seja, os conteúdos só têm sentido para o educando quando eu respeito a sua vida, quando eu respeito a sua experiência, quando eu respeito a dimensão significativa da sua existência. Nesse sentido, os conteúdos para Paulo Freire sempre vêm relacionados a essa dimensão ampla do ser humano, a essa dimensão do ser mais, a essa dimensão crítica, essa dimensão reflexiva, essa dimensão em que o conteúdo nunca é visto como algo que vá na direção contrária a esse desescamoteamento das práticas da ética do mercado. Então, nesse sentido, também Paulo Freire, vamos encontrar em vários momentos da sua obra esta relação entre ética e prática. Eu queria, então, encerrando essa breve apresentação, justamente reforçar esses 4 pontos que eu acredito que sejam presentes praticamente em toda a sua obra, mas que tomam muito mais força nas últimas obras, nas obras finais, especialmente quando Paulo Freire vai escrever sobre o neoliberalismo, sobre a ética de mercado, nessa perspectiva. E também nessa perspectiva da ética universal do ser humano, é possível encontrar ainda uma outra articulação ética que a gente pode tirar daí, que é a ética e a alteridade, que eu não quis trazer para não alongar muito a nossa discussão, mas que também seria um 5º eixo que poderia articular essas relações com a obra freiriana e todo o seu compromisso com a educação, o compromisso com a liberdade, o compromisso com uma sociedade mais justa, com uma sociedade muito mais equânime do que essa que ele deixou, ele morreu no dia 2 de maio, de 1997, enfim, e mais que hoje ainda, vivemos essa dimensão ainda mais aguda desse neoliberalismo, e isso vem sendo trabalhado claramente pelo Henri Giraud, com a sua pedagogia crítica, inspirada largamente em Paulo Freire, que tem feito essa denúncia cotidiana dessas relações inumanas entre o neoliberalismo e as práticas humanas, as práticas docentes, as práticas sociais, as práticas culturais. Enfim, eu queria trazer um pouco essas contribuições para pensarmos, para conversarmos um pouco sobre esses eixos que eu apontei. Eu agradeço, então, Lucy, Gracias, Oscar e todos os colegas. Gracias, Gerson. Sí, vamos a tener un espacio de unas preguntas. Le damos la posta a nuestro presidente del Foro Latinoamericano, Paulo Freire, al magíster Oscar Guaranga, quien también tendrá un espacio de 20 minutos. Buenas noches, estimados docentes, amigos, que esta noche se dan cita acá en esta reunión, en el diálogo freiriano. Agradecer la presencia de ustedes. Y bueno, ya como ya ha señalado también Gerson,
quiero empezar yo señalando de repente lo que ha significado Paulo Freire en el Perú, ¿no? Paulo Freire nos visitó en el año 1972 y hubieron maestros que tuvieron la posibilidad, la oportunidad de escuchar sus palabras, que marcaron mucho a muchos docentes, por cuanto estábamos en una época de cambio educativo, de la reforma educativa de los 70. Y con Paulo Freire, la presencia de Paulo Freire en el campo, digamos, sobre todo en el campo de la alfabetización, donde yo trabajaba, recuerdo mucho que significó para nosotros conocer las ideas de cómo trabajar en un mundo diferente, un mundo que podríamos decir un país que tenía dos mundos, el mundo de la ciudad, el mundo urbano, el mundo de la costa, y el mundo de la sierra, el mundo amazónico, el mundo olvidado, por decirlo así, de la historia. Y con Paulo Freire, la propuesta de alfabetización, y no solamente de alfabetización, sino de manera integral, la formación de la persona, ¿no? Desde el punto de vista de los valores, la moral, la ética, fue trascendental, porque con él, de alguna otra manera, muchos docentes comenzamos a reconocer el papel de la ética y la educación en la historia y la cultura del país. Saber que indudablemente la educación y la escuela no podía estar, digamos, desligada de la ética y la cultura. Eso fue un elemento clave con la presencia que tuvimos acá de las palabras de Paulo Freire y también de lo que significó su propuesta en el campo de la educación con su famoso texto, su obra, la pedagogía del oprimido. Y entonces ahí indudablemente es para nosotros tener una idea de cuál es la importancia del papel ético del maestro en la historia y la esperanza de un pueblo. Es decir, recién comenzamos de repente a cuestionarnos cómo y para qué se forman a las nuevas generaciones. El problema de la formación para Freire va ligado a lo que es, digamos, como algo que está implícito en la educación, en la formación de la ética. Es decir, no hay formación si no hay ética, y no hay ética si no hay formación. Entonces, es una unidad dialéctica, como siempre ha tenido el pensamiento freiriano. Y la cultura y la ética, para Paulo Freire, no está desligado de la concientización. Y por esa razón, desde el punto de vista ético, enfrenta al problema de la alienación. Y en esa alienación, justamente, nos va a plantear la ética. Indudablemente, cuando leemos digamos, las definiciones sobre ética, generalmente en términos generales se nos habla que como una disciplina filosófica estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano, es decir, como un problema individual solamente. O también como un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Es decir, algo muy etéreo, muy gaseoso, muy general. Y sin embargo, indudablemente la ética nos permite reflexionar sobre cuál debe ser el comportamiento del ser humano, ¿no?, en las sociedades, independiente más allá de lo que es, digamos, nos ha transmitido la familia en su cultura, o los principios que, digamos, de repente de religión que han brindado en la escuela, en la comunidad, en la familia también. Entonces, la ética pasa a ser un elemento, no solamente un elemento moral, sino también un elemento político para Paulo Freire. Es político porque indudablemente nos obliga a hacer una reflexión sobre dos aspectos fundamentales.
uno, el saber hacer, ¿no? El saber hacer, o sea, cómo actuamos en la sociedad, y el otro es el saber ser, es decir, esa sabiduría que tenemos nosotros gracias a nuestro pensamiento, que están de alguna u otra manera desarrollado permanentemente y que nos ayuda a hacer las lecturas críticas de los que realmente son las causas de lo que es la degradación humana y de la razón de ser del discurso fatalista de la globalización, como ya lo ha señalado Gerson. Freire justamente trata sobre ese tema, de lo que cómo es que el neoliberalismo nos plantea un tipo de moral también, un tipo de ética, pero indudablemente la ética desde el mercado, como ya se ha señalado. Y Freire anuncia, si se quiere, la solidaridad como parte de la ética, como un elemento clave, fundamental en el problema ético, porque es un compromiso histórico que tienen hombres y mujeres como una de las formas de lucha capaces de promover e instaurar la ética universal del ser humano. Y este es un término que siempre utiliza mucho Paulo Freire en su obra, sobre todo en la pedagogía de la autonomía, cuando nos habla de la ética universal del ser humano. Entonces, indudablemente, esta es una dimensión que es una utopía, lógicamente, ¿no? Que queremos alcanzar todos, y que tiene en la pedagogía de la autonomía una de sus posibilidades. ¿Cómo logramos, decía, brindar una pedagogía de autonomía para lograr precisamente la liberación, la solidaridad, etcétera, de los seres humanos, ¿no? Contra lo que generalmente se da en nuestra sociedad, es decir, un país capitalista, un país dominado, digamos, por las grandes transnacionales, en la cual el ser humano simplemente pasa a ser una especie de objeto más que de sujeto de la sociedad. Y en ese papel, los docentes, y tanto profesoras y profesores, tienen pues una gran responsabilidad ético en el ejercicio de la tarea docente. El maestro es clave en ese sentido, porque es el maestro el que a través de la ética va a formar a los nuevos ciudadanos. Y ahí donde va a subrayar esta responsabilidad Freire, que es en la que es importante que el docente ejerza, digamos, una ética, como se dice, a prueba de bala, para lograr, digamos, que las nuevas generaciones indudablemente tengan otra visión del mundo. Y esto, dice Freire, una cita, dice que la necesaria eticidad que connota expresivamente la naturaleza de la práctica educativa en cuanto práctica formadora. Es decir, para Freire, la práctica educativa no puede estar desligada de la formación de la persona, ¿no? Es decir, es una forma integral de verlo, es una unidad dialéctica. Y él señala que educadores y educando no podemos en verdad escapar a la rigurosidad ética, pero es preciso dejar claro que la ética del que habla no es la ética menor, restrictiva del mercado, como lo plantea el neoliberalismo, sino que se inclina obediente a los intereses del lucro. Esa es la crítica que justamente hace Paulo Freire. Él dice que señala más bien, contrario a esa concepción, que la ética universal del ser humano, esa ética que él plantea, condena, digamos, a quienes tratan de falsear la realidad, de la verdad, engañar al incauto, golpear al débil y al indefenso, sepultar el sueño y la utopía, prometer sabiendo que no se cumplirá la promesa, testimoniar mentirosamente, hablar mal de los otros por el gusto de hablar mal. Entonces Freire nos habla de cómo es que esta ética tiene un comportamiento a nivel, digamos, de los sectores de la sociedad, de los diversos sectores de la sociedad.
Él dice que la ética que él habla es la que sabe afrontada en la manifestación discriminatoria de raza, género y clase. Es decir, él en ese sentido entonces va en contra de aquello que digamos, de una ética que es discriminatoria, ¿no? Él señala, por ejemplo, una idea, él dice de que puedo tener una concepción pedagógica que esté en desacuerdo, digamos, de repente con algunos autores o con otros docentes, etcétera, ¿no? Y que de repente las obras de estos autores lo pueda tener que exponer a los alumnos, aunque yo me oponga a ellas. Pero lo que no puedo hacer es criticar, es que mi crítica sea una mentira, que mi crítica no vaya a mentir. Es decir, debo reconocer si un trabajo está bien elaborado a pesar de que no estoy de acuerdo con sus ideas, debo de aceptarlo, ¿no? Entonces, él rebasa, más allá de los intereses individuales, los intereses de los que están formándose con él, ¿no? Y él está convencido, dice, de la naturaleza ética de la práctica educativa. Es decir, la práctica educativa es clave por cuanto que es una práctica y debe ser una práctica específicamente humana. Es decir, debe buscar el desarrollo humano de manera integral, ¿no? Y también señala que indudablemente debemos de enfrentar, debemos de luchar contra aquella ética que es la ética de la perversidad, de lo perverso, como es la ética del mercado que nos plantea hoy en día este modelo neoliberal, ¿no? La ética se torna inevitable hoy en día, es también un campo de batalla ideológico en las escuelas, y así tienen que entenderlo los maestros. Los maestros no pueden, digamos, pensar que solamente estoy enseñando matemáticas, o enseño comunicación, o enseño filosofía, fuera o desligado de lo que es la ética, ¿no? Porque indudablemente desvalora, transgrede, ¿no? Y entonces no desarrolla las virtudes necesarias de la verdad, de la justicia social, etcétera, entre las nuevas generaciones. ¿Qué podemos hacer? Se pregunta Paulo Freire. Dice, o el desempleo en el mundo de una fatalidad de fin de siglo, ¿no es cierto? Como expresan bien el fatalismo de esta ideología neoliberal y su indiscutible voluntad inmovilizadora. O sea, para Freire, la ética del mercado, la ética que nos plantea hoy en día a través de los diversos medios de comunicación, por ejemplo, indudablemente es una ética que inmoviliza a la gente, lo aliena a la gente. La alienación es parte precisamente de esta falta, digamos, de una ética universal humana, ¿no? Y además también dice Freire que nosotros, tanto como hombres como mujeres, debemos estar fuera de toda esa ética que es una transgresión del ser humano, de lo que es la esencia del ser humano, ¿no? Y entonces él pone mucho énfasis en el papel del maestro, y por eso dice que educar es sustantivamente formar, y formar es indudablemente brindar enseñanzas éticas con ejemplos de vida, con prácticas concretas que permita a los alumnos, a los estudiantes, a que aprender de ese maestro, ¿no? A valorar lo que es, digamos, la solidaridad y todos los valores que digamos, la humanidad brinda, ¿no? Dice que este tipo de ética de mercado, este tipo de ética que nos están planteando hoy en día, digamos, de lo que nos venden a nosotros como idea, como que el individualismo es lo más importante,
como lo que hay que sobresalir por encima de lo demás, etcétera, es negativa y peligrosa. Es una manera, digamos, que no se debe de pensar de esa manera. Es decir, es un pensamiento errado creer de que no importan los demás. Yo hago lo que puedo, digamos, lograr por mí y todo lo que tengo lo he hecho por mí, y entonces yo no tengo que mirar a los demás, no tengo que ayudar a los demás, no tengo que solidarizarme con los demás, sino que al contrario, yo debo de, o sea, seguir en ese proyecto de, digamos, de extinción de una educación, de una ética, ¿no? Bien, Oscar, estamos con el tiempo. Sí, solamente quería señalar una idea de Paulo Freire como final. Paulo Freire decía que enseñar no es transferir conocimiento. No solo requiere ser aprehendido por él y por los educandos en sus razones de ser ontológica, política, ética, epistemológica, pedagógica, sino que también requiere ser constantemente testimoniado y vivido. Entonces, para Paulo Freire no basta la palabra, hay que ir a la acción. Por eso él habla de acción y reflexión, y la acción como un elemento clave en ese proceso. Gracias. Muy bien, gracias por el aporte de Oscar y también de Gerson. Vamos a plantearnos una pregunta para los participantes y vamos a desear que sean solamente 3 participantes con 2 minutos cada uno. La pregunta es la siguiente, ya que retomando este tema de la ética y la educación, ¿qué papel juega la política educativa en la formación de valores, específicamente en la ética? Vuelvo a repetir. ¿Qué papel juega la política educativa en la formación de valores, específicamente en la ética? Quisiéramos 3 participantes. A ver. Invitamos a los participantes. Ok. Elvia. Posso começar? ¿Quién? Posso começar? Muy Elvia bien. está levantando la mano. Sí, levanten la manito, por favor. A ver, Elvia, ya, muy bien. Invitamos a Elvia, tiene 2 minutos para que comparta con nosotros este diálogo. Buenas tardes con todos y todas. Buenas tardes, Elvia. Sí, el diálogo, bueno, respecto al tema, hasta lo que he podido escuchar, porque he entrado un poquito tarde por problemas de conectividad. Para mí el diálogo es un medio de comunicación activa para poder compartir con los hermanos. En el caso de nosotros con los estudiantes, no tenemos que tener esa comunicación activa para poder llegar al estudiante, para poder recoger la situación que cada uno de los estudiantes presenta en este contexto actual. ¿Cuál saber? Buenas noches. Buenas noches, adelante. ¿Qué papel juega entonces la política educativa en la formación de valores? Creo que, como muy bien nos ha dicho el señor Gerson, el señor Oscar, ¿no? Educación es formación, ¿no? Y formación es exclusivamente los valores, la ética, ¿no? Entonces creo que es muy importante la ética en la educación, ya que tiene que ver con la dignidad de la persona. La ética está muy bien relacionada con la dignidad de la persona. La ética tiene que ver con el desarrollo pleno de la persona. Si la persona solamente se prepara en conocimientos, tiende a deshumanizarse, corre el peligro de no desarrollar su dignidad humana, ¿no? Entonces, qué importante es la educación. Y hay un tema muy importante que ahora en el Perú se está hablando mucho de la disonancia. La disonancia, ¿no? Entonces, que tiene que ver con la coherencia. Un profesor
tiene que no solamente tener conocimientos, sino también tiene que tener valores, ¿no? Tiene que ser coherente. Yo no puedo decir a mi alumno, hay que ser puntuales si yo llego tarde a la hora de la clase, ¿no? Entonces, qué importante la coherencia. Yo creo que el profesor debe ser el primer modelo, el ejemplo de ética, y también su preparación tiene que ir acorde con su ética, ¿no? Así prepara a las personas en su desarrollo pleno como seres humanos, en su dignidad, por el amor que se le tiene, con esa visión de generar un país fraterno, más humano, más justo. Gracias. Lucy, su micrófono está cerrado. Adelante, César, adelante, César. Tu micrófono está apagado, César. César Rivamento. César Rivas, está apagado tu micrófono, deseabas participar. Sí, pero está apagado tu micrófono. No se te escucha. César, no se te escucha. Oscar. Disculpa, César, tu micro está, Es que, Oscar, tú tienes que aprenderlo porque tú lo has apagado, lo has anulado a todos. No, a todos no. ¿Sí? Sí, No. como tú eres el anfitrión. ¿Dónde le? A ver, perdón. César está ahí en el chat. Búscalo en el chat, está ahí. Pero en participantes. En participantes está ahí. A ver. A ver, vamos siguiendo con Marta. A ver ahora. Ya, ahora sí. Ya. Sí. César, tienes 2 minutos. Importante tu aporte, César. No te adelantes. De repente va a ser la disonancia. Pienso que la ética es depende el punto de vista, ¿no? Puede ser una virtud, puede ser una actitud, puede ser un valor, ¿no? Pero fundamentalmente no es un valor individual, personal, como hace un momento lo han recalcado, ¿no? Sino fundamentalmente es un valor o una actitud social, como decía en algún momento Oscar, dialéctica. La realidad me plantea un problema, una necesidad, me demanda mi pensamiento, mi actuar, y en esa relación mi respuesta, en tanto que es honesta, en cuanto que es comprometida, y en tanto corresponde a esa realidad, es ética. Porque si no, caemos en un voluntarismo. Yo hago lo que me parece, lo que creo, a mi juicio. Entonces, no estamos construyendo sociedad. Y en ese sentido, yo rescato las lecciones más elementales de Freire, cuando empieza con sus primeros libros de la educación como práctica de la libertad y pedagogía del oprimido, cuando el primer acto que me parece sumamente ético es de la honestidad de que el docente no lo sabe todo, que el docente es un ser inacabado y que es una persona que tiene que aprender del estudiante mismo y tiene que aprender de su realidad, de su entorno. Me parece que es un acto de suma humildad, pero a su vez de suma realidad, de desnudarse ante su labor y reconocer que es un ser en aprendizaje. Con esta actitud también revoluciona y revalora el educando que inicialmente fue planteado para la educación de adultos, la alfabetización,
pero que después se generaliza, como ha dicho bien Oscar, recordado bien, que fuimos gestores de la reforma educativa del 70 en el Perú, que tuvo alguna repercusión un poco más internacional, y justamente se revalora al estudiante, ya no es el discente, ya no es el depositario como el chanchito del ahorro o como la libreta de ahorro, sino que él también tiene un saber, ¿no? Lo que en nuestro país Walter Peñalosa señalaba como el currículum escondido, ¿no? O los americanos dicen el know-how, ¿no? Que todos, aún el más iletrado, no el más inculto, porque el iletrado tiene su cultura propia, no el analfabeto, porque el analfabeto es en tanto no letrado, pero que tiene toda una tradición, tiene una historia, tiene una ética social, ¿no? Y con eso aporta a la educación propia y de su colectividad, ¿no? Entonces, por un lado, entonces, hay la humildad del docente, el reconocerse inacabado para esforzarse en seguir capacitándose, actualizando, pero en función de lo que demanda su realidad y sus estudiantes. Y en segundo lugar, el saber escuchar a los estudiantes, escuchar a la comunidad y escuchar a la realidad. Yo creo que en ese sentido Freire también es un precursor de la ecoeducación, ¿no? Porque siempre nos está remitiendo a la realidad natural, y hay que tener cuidado que ecología no es solo no es un naturalismo, sino es la interacción de la naturaleza, del medio ambiente con el hombre y la respuesta, porque el hombre es parte de esa naturaleza. Y entonces en ese sentido, Freire, con esta pedagogía, abrió una serie de canales, una serie de vías para replantear la educación, ¿no? Y que se conforme realmente, se convierta en una educación liberadora, desarrolladora, integradora, y que nos acerque a una democracia participativa y de desarrollo, ¿no? Ahí me quedo porque ya me pasé los 2 minutos. Muy bien, César Rivas, qué bien. ¿Alguien más que quisiéramos aportar? Es un diálogo abierto de todos a partir de la experiencia, a partir de lo que ustedes coinciden como enfoque, cuál es el rol entonces de las políticas educativas en la formación del educando, ¿no? En esto que es tan importante, que es la ética y educación. A ver, ¿alguien levanta la manito? No me recuerdo quién estaba por acá. De repente abrir un poco la pregunta, ¿no? Buenas noches. La política educativa ya te limita a planes de gobierno, planes... ¿Cuál sería el rol entonces de nosotros los maestros en esta formación? ¿Quién entra? Adelante. Buenas noches, profesora. Emiliano. Buenas noches, Emiliano. Bienvenido. Gracias a Dios por poder haber participado en este bonito taller y para responder también ahí acerca de la pregunta, ¿qué papel juega la política educativa en la formación de la ética en valores? Ahí, como decía, escuchando ahí pues a nuestro ponente Pablo Freddy, el papel educativo es enseñar con el ejemplo en la práctica de valores que vivimos desde la primera escuela, es decir, la familia. Entonces, allí nosotros tenemos que enseñar con el ejemplo, es decir, enseñar la verdad y no con la mentira, porque, por ejemplo, en el caso de nosotros como docentes, tenemos que ir preparados para enseñar la verdad a nuestros estudiantes. Y bueno, de repente se inicia allí el conflicto cognitivo y en verdad hay alumnos que nos van a hacer preguntas y si nosotros no tenemos la respuesta debida,
debemos ser sinceros en decir al alumno, pues que tenemos un reto más para poder indagar. Porque qué tal si yo, por querer salir con una respuesta y doy una respuesta que no es la correcta, entonces ya no estaría enseñando con la verdad, ¿no? Entonces es como que si estuviera engañando a los alumnos. Y hoy que los alumnos, de repente alguno utilizó su celular y por ahí buscó la pregunta y se me va ¿cómo se llama? Hacer bajar mi humildad, mi sinceridad o mi honestidad, ¿no? Que les estoy engañando. Entonces la mentira marca nuestra dignidad de persona humana y la cual quedamos fichados. Y bueno, si se trata de los valores, reflexionamos acerca de la confianza. Nosotros hemos tenido una confianza en calidad de contrato y bueno, pues esa confianza hay que mantenerla, ¿no? Y sobre todo con nuestros alumnos, ¿no? Entonces, ese es un aporte, ¿no? Y aún más, ¿no? Hoy que se habla de la corrupción, entonces, ¿de qué ética podríamos hablar si nosotros como docentes, por casualidad me prestan de repente un libro en la dirección y entonces de repente el director no lo anotó y empieza preguntando por casualidad a alguien le hemos entregado un libro, una tablet? Entonces yo no podría ocultar, tendría que decir la verdad. Profesor, si yo lo tengo en mi casa, ¿no? Entonces de repente descuidé devolverlo, pero por ética yo no puedo permitir que después se descubra y diga el profesor de religión enseñando o metido en la corrupción. Gracias por permitirme la palabra. Muy bien, Emiliano, justo lo que decía Mariana, ¿no? Tenemos que promover, digamos, la práctica de la ética a partir de nuestras propias acciones, de nuestro propio comportamiento, no solamente individual, sino colectivo. ¿Alguien más quisiera complementar a lo que dijo César, a lo que dijo Mariana, a lo que dijo también Emiliano? A ver, tienen un espacio, por favor, digamos nomás que estamos, digamos, entendiendo y cuál es nuestro rol, porque la mayoría son maestros, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol en el campo de la educación y que promueva, pues, ¿no? Estas competencias vinculadas, digamos, de una manera coherente con la armonía de la ética y la educación. ¿Alguien más? A ver. A ver, ¿quién? Yo soy Dionisio, no sé si me escuchan. Dionisio Lazo. Ah, Dionisio Lazo, sí, adelante, adelante. Entrenador. Hola, amigas y amigos. ¿Qué tal? César, Oscar y nuestro primer participante. Yo muy brevemente, después de lo que he podido escuchar, estos comentarios tan acertados, y la política, como dijo César, es muy abierta. ¿Qué parte juega la política educativa en la ética? Entonces, yo pensando un poco, la ética es una ética muy personal, muy individual, pero juega siempre en un entorno humano. Ese entorno humano no es solamente la escuela, el colegio, la institución educativa. El entorno al que me refiero es el entorno amplio, grande, macro, social, educativo, político, cultural, religioso, que juega con las expectativas de las personas, juega con las aspiraciones de las personas y que encontrar la relación entre política y ética
yo creo que hay aquí un factor también muy importante, porque la política educativa es fundamentalmente normativa. Se va a traducir en un proyecto, en un plan. Al final se va a traducir en un currículo. El currículum nos dice lo que tenemos que trabajar, que desarrollar. En tanto, la ética nos dicta lo que hay que hacer. Como decía Óscar al comienzo, se ha tratado de la ética muy antiguamente como un concepto del bien y el mal. Entonces, la ética dicta lo que hay que hacer. La ética es la parte más importante de la educación. La ética es la ciencia del saber, pero más del saber es del ser. Ahí puntualizo, además, ¿no? El saber ser, el saber hacer, saber convivir, etcétera, etcétera, los principios que también señala la UNESCO desde los escritos de John Tien. En consecuencia, hay que abarcar la ética desde el plano personal en un entorno sociopolítico cultural amplio y grande. Es todo. Muchas gracias. Gracias, Emiliano. Muchas gracias. Bueno, Dionisio Lazo soy. Perdón, Dionisio Lazo, discúlpeme. Muy bien, Dionisio. No se puede. Ok. Bueno, Dionisio. Bien. Bueno, vamos ya cerrando este espacio tan importante, que es lógico que vamos a tener otros espacios en la próxima semana, pero quisiera un poco invitar por 5 minutos a Gerson para que 5 minutos para que cierre, digamos, una conclusión de los aportes que han dado nuestros maestros, y de igual manera también Óscar, por un espacio de 5 minutos, ¿sí? Adelante, Gerson. Bom, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com esse encontro. Eu acho que o que foi dito pelos professores, ele tem tudo a ver com que a maneira como nós, também brasileiros, que lemos Paulo Freire, que praticamos Paulo Freire, que fazemos uma escola freiriana, temos sentido realmente nas nossas práticas, nas nossas relações. Porque a questão ética é fundamental, ela atravessa toda a questão freiriana desde o princípio. Quer dizer, se a gente está desenvolvendo uma educação para a libertação, obviamente que a gente tem que ter uma perspectiva ética que seja muito além disso que, né, o Óscar já ressaltou, eu ressaltei, que o Paulo Freire condena, que é a ética de mercado. Uma ética que diz que, pronto, chegou o fim da história, não há mais nada o que fazer, todo mundo tem que se conformar com o que está aí e acabou, né? Então, não é isso. O que a gente está dizendo aqui nesse encontro é que a ética, ela fundamenta as nossas relações humanas, ela fundamenta a nossa abertura, nossa abertura ontológica, a nossa perspectiva de ser. Então, não é possível ser quando você tem uma ética de mercado. Não é possível viver, conviver, quando você tem uma ética de mercado. Não é possível criar uma escola libertadora se você tem uma ética de mercado. Por quê? Porque essa ética é aprisionadora, ela é ceifadora das relações humanas, das relações que nós temos conosco mesmos, o tempo todo, construindo historicamente ao longo desde o princípio disso que a gente chama Homo sapiens. Ou seja, sem a ética e sem uma educação libertadora, nós nos anulamos. Sejam aqueles que estão trabalhando para o sistema, sejam aqueles que sejam os donos do sistema. Por isso que Paulo Freire dizia que quem vai libertar o opressor é o oprimido. É da própria relação, né, ética, transformadora, de abertura para o sentido da vida, o sentido da nossa existência, é que nós vamos ressignificar as nossas próprias existências e o próprio sistema social que está aí. Ou seja, então, uma educação que tenha como base a ética é uma educação transformadora.
é uma educação que não aceita que as coisas sejam impostas de cima para baixo. Ela não aceita que nós recebamos todos os pacotes curriculares prontos na nossa escola, que seja ditado por um sistema ditatorial, que seja ditado por uma agência externa ao próprio que fazer educativo dos professores. Então, nesse sentido, a perspectiva freiriana é uma perspectiva de reconstrução das nossas práticas cotidianas a todo momento, porque isso não cessa nunca, porque sempre estamos inconclusos, sempre somos abertos, sempre estamos em construção. Logo, a ética freiriana é uma ética, né, da construção e da reconstrução constante. Então, nessa perspectiva, nós temos que nos refazer a todo tempo. E isso traz para nós, professores, alunos de todos os países do mundo, seja do Brasil, Peru, Chile, enfim, do mundo inteiro, Estados Unidos, Canadá, o que for, traz uma nova perspectiva de educação que não é essa que está aí, né? Enfim, nesse sentido, é que a abertura freiriana para a utopia, para o sonho, ela traz uma luz para repensarmos a nossa prática docente, as nossas relações sociais, as nossas relações com o sistema que está aí. Enfim, é sempre uma perspectiva de esperança e de transformação. É isso que eu queria deixar, né? E agradeço muito mesmo. Eu acho que esse contato ele é extremamente rico para nós, brasileiros, para nós, peruanos, enfim, chilenos, enfim, todos aqueles da América Latina em geral. A una amiga desde México, Ana María Enríquez Lizando. Adelante, nuestra amiga Ana María Enríquez Lizando, bienvenida a este espacio. Bueno, con ganas de escucharte, Ana María. Su micrófono está apagado, Oscar. A ver, actívale su micrófono, Oscar. Está con la mano levantadita. Ana María Enríquez, Lizaola. Diga hola. Está con el micrófono apagado. Ana María. Ahí está. Sí, no te escuchamos, Ana María. Bienvenida. Buenas tardes. Muy Mucho bien. gusto. Es una mínima participación, puesto que no estoy en activo. Dando ahorita todavía, ya terminé mi ciclo de trabajo, pero estoy... Perdón, un ruido. Estoy con deseos de comentar mi satisfacción por llevar a cabo durante mi trabajo docente, que fue en una preparatoria con estilo diferente, que fue Colegio de Ciencias y Humanidades, que en su momento fue un gran reforma, una gran cambio para todo el sistema educativo respecto a las prepas tradicionales o educación media superior. Entonces, en este sentido, pues solamente quiero aterrizar en un principio básico de lo que acaba de decir el maestro Gerson y lo que debería ser que los profesores estamos cada día en construcción y aplicando pues dentro de todos los principios. Yo recordé la capacidad que debe tener un maestro para tener humildad cuando impartes tu clase, que algún alumno lleva algo diferente, algo importante en su investigación. En este caso, aterrizo el aspecto de la cultura durante el porfiriato, que tiene que ver pues con también la forma de gobernar en la época del porfiriato, que también en toda América Latina se llevó a cabo una dictadura, ¿verdad? Y de hecho que gobernaban los científicos.
Entonces a mí me dio muchísimo gusto cuando llevaron ellos como aportación a mi clase una canción que era que rescató un investigador etnomusicólogo que acabamos de perder cuando inició la COVID-19, Óscar Chávez, que lo divulgó mucho, que fue Mariana. Es una canción dedicada a hacer una crítica a estos sistemas dictatoriales en el cual gobernaban los científicos, hablando del gran progreso que significaba pues que esta gente gobernara. En el momento actual pues quieren seguir con el neoliberalismo, ¿no? La mayoría de los países que pues ahora no se llaman dictaduras, ellos dicen ser muy democráticos, pero en ese momento lo que importaba pues para ellos era el progreso, pero de unos cuantos, ¿no? Orden y progreso. Entonces, en mi caso, cuando yo impartí esta clase del Porfiriato y algún alumno llevó esta canción, que después, te digo, la hizo popular el cantante Óscar Chávez, que es la de Mariana. Me quisiera comer un panecillo con azúcar y canela muy caliente. Me quisiera arrancar hasta los dientes, tan solo por tu amor. Por ti, bella Mariana, por ti lo cambio todo. El mar lo mandaría a secar con mi ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, era únicamente decir la importancia que tiene para nosotros como maestros bajar de nivel, aceptar y alegrarnos cuando unos chicos, un alumno, un equipo lleva una aportación, ya sea mínima o grande. En este caso para mí me pareció importante. ¿Sí? Muy Se bien. llama La Mariana en el campo de la cultura, que refleja también el campo de la forma de gobernar de una dictadura, que bueno, hoy tiene que ver con los tecnólogos, que serían los neoliberales. Muchísimas gracias. Y Muchas gusto gracias, Ana María. Prácticamente una reflexión muy importante la que nos ha dado desde tu práctica como docente universitaria. Bien, vamos a invitarlo a, bien que bien, México presente también en este diálogo freiriano. Osquita, tenés 5 minutos para poder cerrar y después yo hacer las conclusiones. Entonces, hablando de las políticas educativas, ¿no es cierto? O sea, es que había que ver lo que ha sido todo el sistema educativo en todos estos 200 años, ¿no? Que estamos celebrando el bicentenario. Y no sé, cuando hablamos de las políticas educativas, tenemos que recordar que las políticas educativas en el fondo tienen una concepción ideológica, ética, política, etcétera, y que de alguna u otra manera en la pandemia ha desnudado la real situación, ¿cierto? De cuál es la relación que hay entre educación y cultura, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la relación que hay entre educación y ética, por ejemplo? ¿Cómo se ha formado a los, digamos, ciudadanos del país en estos años, en los tantos años? Porque hemos visto cómo, por ejemplo, no hay un respeto hacia el otro, al salir, digamos, a la calle sin mascarilla, contagiando a los demás, etcétera, ¿no? Hemos visto, o sea, en realidad el comportamiento social, individual de las personas, de todos los niveles sociales, de todos los niveles, porque igualito había la fiesta en un asentamiento humano, como había otra fiesta también allá en La Molina o en los sectores donde hay mayor cantidad de economía, ¿no? Entonces, nos llevamos a una interrogante. ¿Este sistema educativo realmente responde, ¿no?, a una política educativa que está asentada en una ética
de lo que es lo específicamente humano, porque indudablemente cuando hablamos de la práctica docente, hablamos de que la práctica docente es específicamente humana, ¿no? Y porque es humana, es profundamente formadora, ¿no es cierto? Y por eso es ética, porque es formadora. Sin embargo, si nosotros revisamos a lo largo del desarrollo histórico de la educación en el país, la educación no ha sido formadora, ha sido deformadora en realidad de la mentalidad de las personas, ¿no? Lo que se ha aprendido, digamos, de alguna u otra manera por diversos medios, no solamente de la escuela, lógicamente, no solamente de los maestros, etcétera, sino de las mismas instituciones que hay al interior de la sociedad, que lo que han hecho es deformar al sujeto, ¿no? Lo han alienado al sujeto y lo han hecho creer en valores que son propios más del mercado que otra cosa, como ya lo decía Paulo Freire. Entonces, nosotros hemos visto y vemos cómo también en esta campaña electoral, por ejemplo, se ha puesto, digamos, al tapete el problema de la ética, digamos así, ¿no? De cómo miente que algo queda, ¿no? Como decía ese, digamos, en la época de Hitler, decía el encargado de la propaganda hitleriana, ¿no es cierto? Miente que algo queda, y entonces vemos eso. Entonces, vemos cómo mucha gente estamos acostumbrados, y digo estamos, ¿no? Acostumbrados a aceptar las cosas como vienen, sin siquiera ponerle algo de pensamiento, algo de crítica, algo de análisis, etcétera, si no lo aceptamos como tal, ¿no? Mucha gente se para en los kioscos de periódicos y lee solamente la portada, la carátula, y con eso ya saca ya conclusiones, digamos, de lo que ocurre en el país, ¿cierto? El dólar baja porque, ¿cómo se llama? Dice, va a ingresar tal gobierno, ¿no es cierto? Y ahora el dólar está bajando, ¿no es cierto? Y ya no se entiende que si antes era porque no querían a ese gobierno, ahora debe de ser porque está bajando, porque ahora sí quieren al gobierno, ¿no? O sea, es una cosa, una serie de cosas ilógicas que se nos presentan a diario y que se asumen éticamente, ¿no? Se aceptan como verdades, digamos, como algo auténtico, ¿no? Y es parte de la formación que muchas veces ocurre, no solamente en la escuela por parte del maestro, sino por parte, digamos, de la sociedad, ¿no? Y cómo es que nosotros como maestros tenemos que enseñar entonces, ¿no? Que toda inmoralidad, ¿no es cierto?, no representa los intereses radicalmente humanos, o sea, la inmoralidad va en contra, ¿no?, de lo que es, lo que es el ser humano, ¿no? Por eso se habla de lo universal que tiene la ética, ¿no? Y no basado solamente en los intereses de los que realmente detentan el poder económico. Entonces, la libertad del comercio no puede estar por encima de la libertad del ser humano. Y eso es lo que de alguna u otra manera viene ocurriendo en el sistema educativo, ¿no? Donde durante muchas décadas, indudablemente, la libertad del ser humano queda rezagado a lo que es la libertad del mercado, ¿no? Entonces, tenemos que los maestros ser conscientes de eso. Si los maestros no somos conscientes de esa realidad, o sea, ¿qué vamos a formar? ¿Qué nuevas generaciones vamos a seguir formando? Una generación, digamos, degenerada, por decir, en términos éticos, en términos morales, porque no representan los intereses del país, no buscan el progreso del país, sino el progreso de los intereses de unos pocos. Nada más. Gracias. Muy bien, Oscar, gracias por tu participación. Un poquito llegamos a algunas conclusiones de este diálogo freiriano. Pues el objetivo de este diálogo freiriano ha sido pues trazar referencias hacia un abordaje crítico de la ética en la educación con la participación de nuestros maestros el día de hoy. La calidad ética de la acción del educador es identificada, dice, no en acciones adicionales, como si fuesen externas, sino a la práctica pedagógica, sino por lo contrario, en su interioridad.
podemos concluir, ¿no? Que la ética y política educativa pues constituyen ejes transversales, esenciales de la educación en el camino de alcanzar el desarrollo humano, deseando en esta visión de maestros y en la visión de Paulo Freire, que la educación y la ética es una propuesta política educativa que sustenta y se construye con la práctica honesta, como lo dijo a Mariana, ¿no? La práctica honesta lo dijo también Emiliano y los otros participantes, del maestro mismo, comprometido. Es una forma también honesta de comprometerse, de compartir con otros este proceso de transformación. No solo el contexto, sino con la transformación de uno mismo, junto a otros, pero de una manera coherente, ¿no? Entonces, ha sido un espacio muy rico. Creo que no va a ser este espacio de educación y ética, lo vamos a trasladar en una próxima reunión, ya en la práctica misma, ¿no? Cómo el maestro está desarrollando esta dualidad tan importante, la educación y la ética, dentro de su contexto social, ¿no? Trabajo con su comunidad local, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a invitar a María Rosa Villanueva, que es nuestra también parte del equipo, quien podrá, digamos, darnos algunos aportes y para poder cerrar con broches de oro con el aporte que nos da María Rosa. Muchísimas gracias, Lucy, saludando y agradeciendo tanto a Gerson como a profesor Oscar Huaranga. Es un diálogo riquísimo porque gracias a este diálogo nos hace ver pues la importancia que tiene la ética, ¿no? Porque regula pues toda actividad educativa, convirtiendo a la educación en una dimensión perfeccionadora de todas las demás estructuras de nuestra sociedad en la que vivimos. Ética y educación son pues parte imprescindible de cualquier formación humana y son indesligables. Paulo Freire, desde su visión, nos dice, pues, no, nos hace ver que el educador debe trabajar permanentemente con ética. Pero, por otro lado, tampoco él manifiesta que no se puede cambiar el sistema educativo si no se transforma el sistema global de la sociedad. Y nuestra sociedad, lamentablemente, como tú acabas de manifestar y como ha manifestado Oscar, ¿no? Necesita mucho cambio, necesita muchos principios. Seguiremos nosotros como Foro Latino conversando, dialogando, porque hay esperanza. Mientras tengamos esperanza en la educación, en una educación transformadora, como nos dice Paulo Freire, tenemos vida. Y vivir es educar a nuestra gente. Gracias, Lucy. Gracias, profesor Gerson. Gracias, profesor Oscar. Vuelvo a agradecerles a Gerson, a Oscar, a César Rivas, también a Alberto, Ana Claudia, Ana María Enríquez, que está visitado desde México, Ana María Rojas, Ana María Mónica, Aparicio, y bueno, toda la gente que ha venido hoy día de la Victoria Vargas, para todos. Gracias, estimados maestros. Gracias los profesores de Huánuco, por si acaso, que se han hecho presentes. Profesores de Huánuco, ¿no? También hay varios profesores que han venido desde Junín, también están. Bueno, queridos maestros, vamos a estar en estos espacios y los protagonistas de la próxima reunión van a ser ustedes mismos, a quienes se les va a invitar, digamos, a que también nos plasmen alguna experiencia que ya están trabajando desde aula dentro del enfoque del pensamiento de Paulo Freire. Gracias, César, por tu participación. También a Rogelio, Aparicio, Emiliano, Cristina, Victoria y Osquita. Será hasta la próxima, y para cada uno de ustedes las bendiciones de Dios, que la próxima, y un corazón grande, grande, grande. Muchas gracias desde Huancabamba, Piura. Ay, muchas gracias también, muchas gracias. Sí, qué bien, qué lindo. Entonces, Gracias. Saludos, gracias. Ya, gracias, Freddy. César. César, gracias. Muchas gracias. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes.
Gracias, Lisandro. Una feliz noche. Gracias, Lisandro. Gracias, muy buenas noches, que Dios los bendiga a cada uno de Gracias, ustedes. buenas noches, Bendiciones. Dios les bendiga. Gracias.